En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos todos a Teoterapia y Meditación, nuestro primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie de crecimiento. Hoy vamos a ver otra evidencia del crecimiento, como lo hemos venido compartiendo a lo largo de esta semana. Evidencia del crecimiento. Y estamos tocando un tema particular cada día. Incluso lo hemos venido compartiendo desde la semana pasada. No olvidemos. Estamos invitando para que cada uno de nosotros, cada día, evaluemos cada uno de ellos. ¿Cómo estamos frente a esta marca del crecimiento? Seguramente muchos ya están haciendo la lista y ahí estamos meditando sobre cada una de ellas en oración. La sujeción, evidencia de crecimiento. Bueno, comencemos por donde debemos, y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos la historia que por ahí inclusive la estábamos trayendo a memoria hace pocos días cuando hablábamos acerca de lo que es el meditar, que es una evidencia del crecimiento. Precisamente lo compartimos el día lunes y lo referimos a una mujer, a una joven mujer maravillosa como María. Pero miremos nuevamente este pasaje para mirar otro aspecto. En Lucas 2:51, recordemos que el Señor, el niño Jesús, se fue con sus padres, con María, con José, a celebrar la festividad a Jerusalén. Ellos venían de Nazaret. Y cuando estaban de regreso, pues no apareció Jesús. Se volvieron desesperados. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está Jesús? Y lo encontraron ahí en el templo. Y luego dice que volvieron nuevamente a Nazaret. Dice, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y el versículo 52 me dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero aquí hay un tema. La sujeción evidencia el crecimiento. Jesús crecía en sabiduría, sí, crecía en gracia para con Dios, todos los hombres, pero algo que llama la atención aquí es el versículo inmediatamente anterior. Él estaba sujeto a ellos. La sujeción. La sujeción lleva a que crezca, a que yo pueda crecer y pueda crecer espiritualmente. La sujeción de Samuel, de otro niño. Aquí hay una historia que está en 1 Samuel capítulo 3. Versículo 1 dice, el joven Samuel era muy joven, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Ese ministraba a Jehová en presencia de Elí. Me dice algo frente a todo lo que conocemos del inicio de Samuel allí, en la casa de Dios. Cuando su mamá, Ana, lo entregó a él, lo dedicó a Dios. Recordemos que lo había dedicado a él todos los días de su vida, inclusive antes de quedar embarazada. Pero él estaba sujeto a Elí, al sacerdote, al anciano Elí. Pero nos dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aquí podemos decir tantas cosas de Elí, pero no lo vamos a hacer, porque ese no es el punto. Pero Samuel jamás cuestionó a Elí. ¿Por qué escaseaba la pregunta, la palabra de Dios en aquellos días? A pesar de que había un sumo sacerdote. Bueno, ya ahí está la respuesta. Ya sabemos quién tenía la responsabilidad de ello, era Elí. Pero no tenía visión, no era visionario. Y la palabra de Dios escaseaba. Había un sumo sacerdote. A un sacerdote de nombre, pero nada más. Pero Samuel estaba sujeto a él. Recordemos aquella visión o aquel sueño que tiene Samuel. Y que Elí finalmente le dice, cuéntame todo lo que te dijo aquel varón de Dios. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Miren que ahí Dios no le habló a Elí, porque él no tenía visión. En él ya
escaseaba la palabra de Dios y por lo tanto en su pueblo. Se la muestra a un niño. Pero eso fue una prueba también para este joven, para el joven Samuel. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. La casa de Elí. ¿La casa de quién? Delante de quien tú ministras. Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni ofrendas. Versículo 19, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Por cierto, no es la primera vez que menciona este tema frente a Samuel. Y Samuel creció, y Dios estaba con él. La sujeción es evidencia de crecimiento. Él nunca cuestionó a Elí. Frente a todo aquello que Dios le mostró a Samuel, Samuel lo guardó en su corazón, pero Elí le pidió que se lo dijera. Y se lo dijo. Y se lo expresó, porque estaba sujeto a Elí. Pero con ello Samuel era un joven, era un niño, era un joven maduro. Tomó esto con madurez, que el tema era de Dios, y siguió sujeto a Elí, aún sabiendo todo esto que se le había revelado. Al que crece, Dios no deja caer una sola de sus palabras, una sola de sus promesas. Recordemos también la sujeción de David, la cual evidencia su crecimiento. Él estuvo sujeto, sí, a Saúl. Recordábamos también este tema de David cuando hablábamos de la prudencia. Miren que la palabra de Dios me habla acerca también de jóvenes que fueron sujetos, que estaban sujetos, pero que crecían también. Y aquí vemos el caso de Samuel. Pero también le aplicamos a muchos casos que podemos ver en la Biblia, como por ejemplo David. Primero de Pedro 3, versículo 22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿A quién se me está refiriendo? A nuestro Señor Jesucristo. A aquel que estaba sujeto a José y María. ¿Se acuerdan cuando era un niño? Todo está sujeto a él. A él están sujetos ángeles, autoridades, potestades. Pero miren lo que aquí nos dice 1 Corintios 15, 27 al 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo sujetará al que se sujetará, al que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea con todos en todos. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Ay, es que no entiendo esto. Pero aquí es claro lo que nos dice Pablo, lo que nos dice Pedro, lo que nos dice Pablo. Pedro lo resume, a él está sujeto todo, ángeles, autoridades, potestades, todo está sujeto debajo de sus pies. Pero ¿qué nos dice? Que el Hijo, a quien todas las cosas están sujetas, se sujeta a su Padre, para que Dios sea sobre todo en todos, comenzando por el mismo Hijo, para que Él sea sobre todos. Qué pasaje tan poderoso el que nos comparte aquí el apóstol Pablo. La sujeción, evidencia de crecimiento. Señor y Dios, nos acercamos a ti ahora en esta mañana. Y ahí nuevamente, evalúe este tema, como lo hemos venido pidiendo cada día. Cada día estamos viendo un tema acerca del crecimiento, una evidencia, una marca. Y ahí vaya haciendo su lista. Y hoy medita acerca de ello. Estoy sujeto como tú, Jesús. Estuviste aquí en la tierra, como tú, Jesús, a tu Padre.
siendo el único ante quien se sujetan todas las cosas, hasta ángeles y potestades, autoridades, todo. Pero tú a tu Padre has sido Dios, así como aquel niño, aquel joven Samuel. Pero él iba creciendo. Dígale: Señor, hoy entiendo por qué estoy estancado en algunas áreas de mi vida. Pero gracias, Dios, porque tu palabra es clara para mí y yo quiero crecer. Ahora que el Dios que da el crecimiento, que nuestro Señor Jesucristo, a quien se sujetan todas las cosas debajo de sus pies, nuestro Señor, que se sujeta al Padre, los bendiga en este día. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta mañana y muchas gracias a aquellos que transmiten este programa día a día. Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Hilo, Perú. En la hermosísima Guajira colombiana, Guayú Estéreo. El Corregimiento del Jardín, el Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, antes de irse, si este programa pues, ha sido de su agrado, póngale ahí me gusta, ayúdenos con eso, póngale me gusta, ahí el like en su dispositivo y suscríbase a nuestro canal, lo invito. Y para que invite a otros también a que hagan lo mismo si no lo han hecho ya. Me los espero nuevamente, 5 de la mañana, hora Colombia. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.